Terminas de calcular una instalación, preparas la documentación y de inmediato surge la duda crítica. ¿Puedo legalizar este expediente con una simple memoria técnica de diseño? ¿O el reglamento me exige redactar y visar un proyecto técnico completo? Presentas una MTD cuando la normativa exige un proyecto no solo implica el rechazo automático de la delegación de industria, significa paralizar los trámites de apertura de tu cliente, retrasar la obra y dañar tu credibilidad profesional ante los instaladores y la propiedad. Hoy vamos a diseccionar la instrucción técnica complementaria número 4, la ITCBT 04 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, para trazar la línea exacta que separa ambos documentos. No nos vamos a limitar a leer la tabla de reglamento, sino que vamos a analizar los umbrales críticos de potencia, las condiciones específicas por tipología de local y cómo debes actuar ante esos escenarios, fronteras, donde la normativa parece ambigua, pero el inspector de la OCA no te va a perdonar el error. Al finalizar este vídeo, tendrás un criterio técnico inamovible para clasificar cualquier instalación al instante y respaldar tus decisiones desde el primer minuto. Soy Jonander Reyes, ingeniero industrial. A lo largo de mi carrera en oficinas técnicas y a pie de obra he tenido que defender cientos de expedientes ante las delegaciones de industria y los diferentes organismos de control. Sé por experiencia propia lo frustrante que es enfrentarse a un requerimiento administrativo por un error en el encuadre inicial normativo de un local. Mi objetivo aquí es transmitirte el criterio real y el rigor que necesitas para resolver estos bloqueos, de profesional a profesional, para que puedas firmar tus proyectos con absoluta tranquilidad. El problema que encontramos habitualmente en la oficina técnica es definir con exactitud cuándo un local adquiere esta clasificación. Para ello, debemos cruzar esta exigencia con la ITCBT 28. Existen ciertas actividades que son públicas o concurrencia por su propia naturaleza, sin importar su tamaño. Hablamos de cines, teatros, auditorios, hospitales, clínicas, guarderías y cualquier recinto destinado a espectáculos o actividades recreativas. Si tu encargo es legalizar una pequeña clínica dental de 50 metros cuadrados, necesitas un proyecto. No intentes pasar una MTD, porque el uso sanitario lo cataloga automáticamente. Por otro lado, tenemos los locales de reunión, trabajo o uso sanitario difuso, como restaurantes, cafeterías, bibliotecas o gimnasios. En estos casos, la exigencia real del proyecto la marca el aforo o la ocupación. Si el local tiene una capacidad de ocupación superior a 50 personas de pública concurrencia, requiere proyecto. Si la ocupación prevista es de 50 personas o menos y no entra en las categorías específicas que hemos mencionado antes, podrás legalizarlo mediante memoria técnica de diseño siempre y cuando no incumpla otros límites de potencia que veremos a continuación. Para respaldar tu justificación ante industria, cuando optas por la MTD en un restaurante pequeño, debes adjuntar un cálculo riguroso del aforo según el código técnico de la edificación, demostrando documentalmente que no superas esas 50 personas. Es el único argumento válido frente a la administración. Si tu instalación no es de pública concurrencia, el siguiente nivel de análisis se centra en el uso y las condiciones ambientales del recinto. Aquí es donde entran en juego los límites de potencia estipulados por los grupos A, B y C de la ITCBT 04. Para las industrias en general, el reglamento establece que requerirán proyecto técnico cuando la potencia prevista de la instalación supere los 20 kilovatios. Sin embargo, este umbral se reduce drásticamente a la mitad si las condiciones del entorno son desfavorables. Si estás diseñando la instalación de un local húmedo, polvoriento o con riesgo de corrosión, el límite en este caso baja a 10 kilovatios. La lógica técnica detrás de esto es evidente. La degradación de los aislamientos y el riesgo de contactos indirectos es exponencialmente mayor en un ambiente con humedad permanente o agentes químicos, por lo que la administración exige el grado de detalle y cálculo que solo un proyecto técnico puede aportar. Bombas de extracción en fosos, pequeñas salas de procesos químicos o lavaderos de vehículos suelen entrar en esta categoría. El error más común en este punto es confundir la potencia contratada con la potencia instalada o prevista. La OCA no va a mirar la factura de la luz del cliente para decidir si exige proyecto. La ITCBT 04 se refiere a la potencia máxima admisible de la instalación, es decir, la suma de las potencias de los receptores previstos aplicando los coeficientes de simultaneidad y utilización correspondientes a la actividad, o en su defecto la potencia que delimita el interruptor general automático, el IGA, en la cabecera del cuadro.
Si tu IGA permite un paso de corriente equivalente a 25 kilovatios en trifásica, estás por encima del límite industrial de 20 kilovatios y necesitarás proyectos, aunque el cliente solo vaya a contratar 15 kilovatios con la distribuidora. Asegúrate de dimensionar el IGA de acuerdo con la potencia real que necesitas legalizar. El tercer bloque conflictivo son los garajes y los locales con riesgo de incendio o explosión. Un garaje requiere una atención técnica minuciosa porque combina varios factores de riesgo simultáneos, principalmente la acumulación de monóxido de carbono y la posible formación de atmósferas explosivas, lo que nos lleva directamente a la ITC BT 29. La norma indica que necesitarás proyecto técnico para todos garajes que tengan una capacidad de más de 5 vehículos, siempre que su ventilación sea natural. Sin embargo, hay un condicionante que muchos proyectistas pasan por alto. Si el garaje, sin importar su tamaño, requiere ventilación forzada o extracción mecánica, el proyecto técnico es obligatorio de forma incondicional. Esto significa que un pequeño garaje privado en el sótano de una vivienda unifamiliar con espacio para solo 2 coches requerirá de un proyecto técnico si, por su configuración enterrada, se necesita un motor para extraer el aire. La presencia de extracción forzada eleva el riesgo del sistema eléctrico y obliga a justificar el funcionamiento, la sectorización y la alimentación de emergencia de esos equipos. Es muy común que surjan dudas en este punto, sobre todo cuando tienes un local con características mixtas, zonas ATEX, fronterizas o una ventilación que no sabes cómo clasificar normativamente. Si justo ahora tienes sobre la mesa un proyecto de instalaciones complejo, donde los límites de clasificación no están claros y sientes un poquito de inseguridad ante lo que pueda exigirte el organismo de control, pues puedes escribirme directamente a través de mi página web. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Cuéntame tu caso particular, revisamos juntos los datos del emplazamiento y te ayudo a definir el encuadre exacto de forma totalmente gratuita para que puedas avanzar en tu trabajo sin miedo a cometer un error documental. Saliendo de los locales comerciales e industriales, nos encontramos con el ámbito residencial y las instalaciones de alumbrado exterior, donde los límites de potencia escalan debido a la naturaleza de la demanda. En el caso de edificios de viviendas, oficinas o locales comerciales en bloques, la ITC-BT04 exige proyecto técnico cuando la suma de las potencias previstas supere los 100 kilovatios. Este cálculo debe realizarse sumando la previsión de carga de todas las viviendas, los servicios generales del edificio, los locales comerciales y el garaje, aplicando los coeficientes de simultaneidad que marca la ITC-BT 10. Si el bloque supera los 100 kilovatios, el ingeniero debe redactar un proyecto de la instalación de enlace completa, desde la caja general de protección hasta las derivaciones individuales y la centralización de contadores. Por otro lado, si analizamos el interior de una vivienda individual de forma aislada, el límite para exigir proyectos se establece en 50 kilovatios. Es un umbral extremadamente alto para un entorno residencial, por lo que casi la totalidad de las viviendas se legalizan mediante memoria técnica de diseño. Solo en el caso de grandes villas de lujo con sistemas extensivos de climatización, bombas de calor, múltiples cargadores de vehículos eléctricos y domótica avanzada, podríamos acercarnos a este límite y necesitar proyectos. En cuanto a las instalaciones exteriores, como las piscinas y las fuentes, el límite es mucho más restrictivo, debido al evidente riesgo de electrocución por inmersión. Cualquier piscina o fuente que supere los 5 kilovatios de potencia instalada requerirá proyecto. Del mismo modo, las instalaciones de alumbrado exterior, ya sean viales, públicos o iluminación privada de grandes recintos, requerirán proyecto técnico si superan esos mismos 5 kilovatios. El último escenario que debemos dominar es el de las reformas. Muchas veces nos contratan para legalizar la ampliación de una instalación existente que originalmente se legalizó mediante una memoria técnica de diseño. La pregunta es, ¿cuándo esa ampliación obliga a redactar un proyecto técnico? Bien, el reglamento define lo que se considera una modificación de importancia. Deberás redactar un proyecto técnico si la ampliación de la instalación supera al 50% de la potencia instalada previamente. Y además, esta nueva potencia total resultante supera los límites que hemos visto anteriormente para requerir proyectos. Por ejemplo, si tienes una industria de 15 kilovatios legalizada con MTT
y el cliente añade maquinaria que suma 8 kilovatios adicionales, la ampliación es de más del 50% de la potencia original y el total alcanza los 23 kilovatios, superando el límite de 20 kilovatios del grupo industrial. En este caso, la MTD inicial deja de ser válida para cubrir la instalación y estás obligado a redactar un proyecto técnico completo para legalizar el nuevo conjunto. También se considera modificación de importancia exigiendo proyecto cualquier cambio de uso del local que lo traslada a un grupo con exigencias mayores. Si el cliente convierte un antiguo almacén legalizado con MTD en un pequeño auditorio, el cambio de uso a pública concurrencia exige proyecto de inmediato, aunque no se altere ni un solo kilovatio de la instalación eléctrica. El criterio normativo prioriza siempre el riesgo humano y las condiciones ambientales sobre la carga eléctrica. Dominar estos umbrales no consiste en memorizar una tabla, consiste en interiorizar el criterio técnico que subyace en cada línea del reglamento. Cuando comprendes por qué la normativa castiga la ventilación forzada en un garaje o limita la potencia en locales húmedos, dejas de dudar frente a la hoja en blanco y pasas a diseñar con certeza. Si aplicas este método de análisis para determinar cuándo corresponde una memoria técnica de diseño o un proyecto técnico, tendrás la absoluta garantía de que tu documentación superará cualquier filtro administrativo y respaldará tu firma profesional. Si este análisis te ha aportado claridad, suscríbete para seguir profundizando en la normativa desde la experiencia real de la oficina técnica. Nos vemos en el próximo vídeo, compañeros. Seguimos trabajando.